Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo, Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ahora, este tema es en dos partes. Ok. Y toda esta primera parte es mayormente contexto para la segunda parte. Entonces, Excelente. Como Duna 1. ajá, ándale. El involucramiento estadounidense fuerte en este tema empieza en la segunda parte, pero la primera parte es muy importante. Va. Y a lo mejor les va a resonar un poquito con alguna situación actual. Oh, no puede ser. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos van a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaba las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. A chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Y llegaremos a eso eventualmente, pero... 3 o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. 16 de febrero de 1916. Kermit Roosevelt Jr., nieto del presidente Teddy Roosevelt, nació en Buenos Aires, Argentina. Su padre era gerente del National City Bank, actualmente conocido como Citibank. Después de que nació, regresaron a Estados Unidos. Y Kermit nació ahí, creció en Oyster Bay, ahí en Nueva York, donde están todos los ostiones. Ok. Estudió en Harvard, fue maestro de historia en Caltech en Pasadena, en California. Y luego se unió a la Oficina de Servicios Estratégicos, o la OSS, durante la Segunda Guerra Mundial. Que esta oficina fue una de las primeras versiones de lo que eventualmente se convertiría en la CIA. Ok. La Agencia Central de Inteligencia. Espías. Exacto. No sabemos qué hacía en la CIA, pero de que hacía cosas, Hacía. Pasó tiempo en Egipto, Italia y Finlandia, y finalmente se convirtió en jefe de la División de Oriente y de Asia de la CIA. ¿Y qué música escuchaba? Hacía. Puede ser. El agente soviético Kim Philby dijo que Kermit era el típico estadounidense tranquilo. Cito. ¿Qué? Era cortés y de voz suave, con excelentes relaciones sociales, de educación superior, agradable y modesto como anfitrión, y tenía una esposa especialmente amable. Era buen pedo. Va. Aun cuando era un espía. Pues sí. Ahora, Que tiene que fingir. Andaba ya en esos lados de Asia o del Oriente. Específicamente pasó tiempo en una región conocida como Persia. Ok. O lo que ahora le llamamos Irán. Irán. Durante el siglo XVIII, Persia había estado bajo el control de la dinastía Qajar o Qajar. A los Qajar les gustaba vivir a lo grande. Ellos eran, gente de varo. ¿Y cómo conseguían el varo? Bien fácil, con préstamos. Ok. Ellos lo que hacían era financiar su estilo de vida con préstamos y cediendo derechos sobre tierras y recursos nacionales a Rusia y al Reino Unido. Ok. Entonces, necesito dinero. Pues ahí hay petróleo. Véndeselo a los rusos para tener dinero nosotros. Simón. O le debes a tal, dale sus tierras. Exacto. Ya después hacemos un desmadre para recuperar. Ya después vemos qué pedo. Bueno. Ahora estamos hablando ya de tiempos anteriores. Ya lo del güey de Kermit Roosevelt, eso ya nomás era... Eso lo vemos en el próximo episodio. Güey. Pero vamos a enfocarnos en Persia. En 1901, el rey que se llamaba Mozaffar ad-Din Qajar, que era el Shah. Que el Shah es como el que más manda, el rey. Tenía una deuda considerable con Rusia. Entonces le debía dinero a Rusia, así que le dijo a William Knox Darcy, un británico, güey, te vendo los derechos de prospección petrolífera de todo el país. Prácticamente todo el país. O sea, nada más se quedó nada más con 5 provincias que están más al norte, pero todo el resto del territorio, que era más grande que Texas y California juntos, le dijo a ese güey, saca el petróleo, güey, tú quédatelo. Arre. Simón. Va. Darcy pagó 20,000 libras esterlinas en efectivo y otras 20,000 libras en acciones y prometió solamente el 16% de las ganancias futuras de ese petróleo. Ok. Que a mí me parece terrible el trato, pero este güey le debía dinero a los rusos. Sí, lo hizo ya con el puro terrenote, ya te das cuenta de que ya la cagaste. La cagó, cabrón. Años antes, otro Shah había concedido al barón Julius de Reuter, fundador de la agencia de noticias Reuters,
control sobre la mayoría de las minas, la construcción de ferrocarriles, el sistema de riego de Irán y otros proyectos. Entonces estos güeyes como que dijeron, o sea, yo quiero ser una persona que vive la vida de rey y para poder hacer eso le voy a vender, le voy a ceder todo, pues todos los terrenos y todo a estos güeyes para que hagan lo que quieran. Sí. Es como si no quieres pagar la renta y invitas un chingo de roomies, ¿no? Y luego ya los roomies se quererte sacar a la chingada. Pero así es. En 1890, años antes, un oficial militar británico había obtenido el monopolio de la cosecha de tabaco en Irán. Entonces Irán era lo que los británicos llamaban una semicolonia. O sea, tenían ellos el acceso a todo, pero nada más no tenían como que el estatus de colonia, güey. Pero pues todo era de ellos prácticamente. Sí. El ministro de Asuntos Exteriores británico, el Lord Curzon, describió a Irán como como, cito, la entrega más completa y extraordinaria de todos los recursos industriales de un reino a manos extranjeras que probablemente jamás se hubiera soñado. Como que esos güeyes decían así, güey, no mames que estuvo tan fácil que nos dieran todo. ¿Y este güey tenía hijos o algo así? ¿O qué? Sí, ¿Cómo le valió verga? Así, ¿cómo va a morir? Le valió verga a los hijos, le valió verga la futura historia del país, todo, güey. Todo le valió verga, nomás quería sus lujos el momento. Sí. O sea, todos estos 2 episodios te vas a dar cuenta que nadie piensa a futuro, güey. Así es. Y los que piensan a futuro nada más piensan en su futuro, no en los demás. Claro. Ajá. Con el paso de los años empezó a haber boicots, movimientos comunistas y un partido secesionista porque la gente se empezó a fastidiar de que, güey, ¿cómo es posible que me estén quitando todas las cosas unos güeyes que ni siquiera vivan aquí, güey? Ajá. Y luego ya en el verano de 1906, 12,000 hombres persas acamparon en los jardines de la embajada británica exigiendo que se hiciera una constitución. Ok, no tenían. No tenían, pues es que están viviendo, o sea, toda la gente, todos los persas están viviendo ahí. Ajá. Llegan los británicos, se roban todos los recursos naturales, les dan bien poquito a cambio y no tienen ni siquiera el control de su gobierno bien. Entonces estos güey ya se fastidiaron y fue, güey, mínimo. Sí, a huevo, y antes de que regales más cosas, no mames. Sí, güey, mínimo tira paro y ármate una constitución. Ajá. Entonces, durante los siguientes 5 años, redactaron y ratificaron una constitución, crearon un parlamento democrático de representantes llamado Majlis, mantuvieron al rey, pero ya era como una monarquía constitucional. El rey aceptó limitar su poder solo al control del ejército, todo lo demás iba a ser el gobierno, el parlamento y un primer ministro. Y luego, después de este desmadre, el señor murió 40 días después de un ataque al corazón. No puede ser. Así es. Persia era un país de mayoría musulmana chiita. El ayatollah era influyente, pero no era considerado el líder supremo ahí en Persia. Entonces, los hombres del Darcy, el que había comprado los derechos petroleros por casi nada, encontraron el pozo petrolero más grande de la historia. Así que el gobierno británico creó una nueva corporación que nombró la Anglo-Persian Oil Company, también conocida como la APOC. ¿A poco? ¿A poco? ¿Tú crees? Y luego eventualmente se cambió el nombre a British Petroleum y ahora se conoce como BP, los de las gasolineras verdes. Ok. Para esta época, Churchill dijo, ay, güey, se me hace que va a haber una guerra mundial y el que tenga el petróleo la va a ganar. Cálmate, pinche Nostradamus. Así es. Dijo, se me hace que habrá una guerra mundial porque yo quiero agarrarme chingados. Bueno, así sí. No, sí, pero como que dijo, oye, güey, a lo mejor se viene un conflicto grande y voy a necesitar tener el petróleo, si no voy a valer madre. Primero voy a conseguirme unos compas. La Anglo-Persian Oil Company tomó el control junto con el gobierno británico y gastó 400 millones de dólares de ahora, más o menos, para comprar el 51% de los derechos de esta compañía. Entonces era así la compañía anglo-persa, pero pues era 51% anglo, 49% persa. Esto quería decir que los británicos tenían el control de la compañía. Sí. Y la Anglo-Persian le dio prioridad al gobierno británico, les vendía todo también con descuento. Construyeron la refinería de petróleo más grande del mundo en la isla de Abadan, en el Golfo Pérsico, que es uno de los lugares más calurosos del planeta. Casi todos los técnicos, todos los administrativos eran británicos. Okay. Ellos vivían ahí en unas casas lujosas, con aire acondicionado, con terracita, cancha de tenis, alberca, jardín. Bien. Ajá. Hacían quinceañeras y llegaba Belinda, ¿no? A cantar. Sí, güey, okay. Claro. Sí, va.
El J Balvin ahí tiene una fiesta, güey. Al mismo tiempo, los 100,000 trabajadores iraníes vivían en dormitorios con instalaciones sanitarias precarias o en un barrio marginal llamado Kagazabad. ¿Cagas a dónde? Kagazabad. Kagazabad o Ciudad de Papel. No había agua potable. Pues sí, porque si cagas a Bat necesitas papel, güey. Necesitas papel. Sí, y no había agua potable, güey. Ufas, no había electricidad. Las paredes estaban hechas de barriles de petróleo que habían aplastado a chingazos con martillos para aplanarlos. Ajá. En invierno se inundaba, se convertía en un como lago. Había mucho lodo que se hacía barro, que les llegaba hasta las rodillas. Tenían que recorrer la ciudad de Kagazabad en canoas. Uh-huh. Había moscas por todos lados, esas moscas grandotas que pican, güey. En el agua estancada había nubes densas de cochinadas y del petróleo, sí, y de el lodo y de todo que incluso hacían que se atoraran los ventiladores de la refinería. Uh-huh. Y luego en verano el viento y las tormentas de arena llegaban del desierto. Y pues sus casitas de metal. Mierda caliente, ¿no? Mierda caliente, güey. No puede ser. Es como, yo sigo sin entender a la gente que aquí en el desierto Ajá. hace sus negocios, los construye a base de contenedores usados de los de metal, güey. Ok. O sea, pues se me hace que debe ser muy caro como mantenerlos frescos, ¿no? Sí. Verano. Pero se cuelgan de la luz y mini splits. A huevo, porque el pedo aquí era en verano, pues paredes de metal de barril de petróleo, se ponía caliente todo, parecía como un horno. Oye, te pegas en la pared y te guisas, güey. Te haces alita. Los callejones están llenos de ratas. Los encargados de los supermercados tenían que sentarse en barriles llenos de agua para no morirse de calor. ¿Se comen las ratas? No sé si se las comían, pero pues supongo que se peleaban entre ratas y personas, ¿no? Por los recursos que les dejaban los británicos. Sí, sí. El aire siempre estaba cargado de vapor de azufre y la refinería quemaba miles de barriles de petróleo al día. Era horrible. Pero para los británicos estaba bien padre. Chingón. Hasta había tiendas, cines, una línea de autobuses, como lugares así, espacios públicos con parques y fuentes de agua y todo. Pero llegabas y ahí decía, no se aceptan iraníes. Ok, tenían su espacio ahí en... Ajá. Ellos llegaron así, no mames, muy a lo británico. Llegaron, se instalaron en un lugar y luego sacaron a los que están ahí y dijeron, tú ya no puedes estar aquí, ahora es mío. Y luego estos güeyes, los persas hacían salsa de la que no pica. Porque ya invadieron los los británicos. Sí, güey. Esos güeyes no aguantan ni la pimienta, güey. No, pues. Tengo un compa que ahorita vive en Houston, pero el güey es de allá de Londres. Bueno, no, por ahí cerca de Londres. Y el güey, una vez que andábamos acá en El Paso, el güey pidió un elote estilo mexicano, así con su chilito. Que güey era paprika, güey, ni siquiera chile. Y el güey casi se muere de lo enchilado, güey. No, ¿qué pasó? Se puso el color de tu vaso, güey, así rojo acá. No. Sí, bueno. Pero en fin. Los salarios para los trabajadores iraníes eran de 50 centavos al día. No les pagaban vacaciones. No había días por enfermedad ni discapacidad. Los pocos iraníes que trabajaban como administrativos no tenían permitido ver las finanzas. O sea, trabajas aquí en la oficina y todo, pero ni de pedo puedes voltear a ver las finanzas de la empresa. Porque te vas a enojar. Te vas a enojar. Sí, sí pasa, sí pasa. Los aliados ganaron la Primera Guerra Mundial. En gran medida gracias a su acceso al petróleo. Ajá. En 1914, el Anglo-Persian Oil Company extrajo 300,000 toneladas de petróleo del suelo iraní. Para 1920 ya había subido a 1.5 millones de toneladas en un año. Entonces, chingos de petróleo por 20,000 libras esterlinas en efectivo, 20,000 libras en acciones y 16% de las ganancias. Así es. Y explotación desmedida de todo un pueblo. Mientras tanto, unos años antes había nacido un güey en Teherán que se llamaba Mohammad Mossadegh. Provenía de una familia política acomodada, tuvo buena educación, se formó en derecho y a sus 16 años tuvo su primer cargo en el gobierno. Órale. Era auditor de su provincia. Ajá. Era el que cobraba. Imagínate que hay un cabrón de 16 años a cobrarte impuestos, güey. No mames, si te emputas. Sí, güey. Y él aprendió sobre la complejidad de las finanzas públicas
y aprendió sobre la corrupción de la dinastía de los Qajar o con los Qajar, no sé cómo se pronuncia. Ajá. Él dijo, estos güeyes estaban chingando el dinero, abarataron nuestros recursos naturales. Estaba molesto el compa. Qué bueno. Yo pensé que era un villanito. No, este güey, o sea, como ahorita que llegamos a eso. siendo Nepo Baby y todo, el güey sí fue de estos cabrones. Sí, se pasaron de sí. Sí, es que, oye, métele pinche una madrecita de patriotismo, cabrón. O sea. Entonces, en las elecciones para el primer Majlis en 1906, que era el parlamento, logró obtener un puesto en el parlamento. Pero tenías que tener 30 años para poder ejercer tu puesto. Él tenía 24 apenas. Pero pues, al final, o sea, ahí anduvo siempre metido en la política. Sí. Y dicen que era muy dramático. Pues claro, le están vendiendo sus tierras. Sí. Y aparte tenía problemas como de salud digestiva psicosomática. O sea, güey, de repente se encabronaba y le salían úlceras, güey. Ok, o vomitaba. Vomitaba, Simón, le daban ataques, le daban crisis nerviosas. O sea, de esas personas que dicen, o sea, le dan los nervios y le afecta el intestino. Lo describen como un orador apasionado y elocuente. Y dicen que a veces se emocionaba tanto o se alteraba tanto en los discursos que hasta empezaba a llorar, güey. O se llegaba a desmayar así de lo enérgico. No mames. Sí, man. Y pues lo de la práctica de los musulmanes chiitas había normalizado la emoción pública. Entonces era normal ver a alguien así de que este güey es como que bien apasionado. Ajá. Y eso se veía bien, güey. Ok. O sea, que fuera tan sentimental se celebraba como una muestra de empatía. Ok. Te están viendo tus hijos, Gonzalo. Por eso, qué bueno. Sigue así. Sigue así. Llora más. Wow. En 1925, el general Reza Khan Pahlavi lideró un golpe de estado, tomó el trono y estableció pues, el régimen de Pahlavi. Este güey había sido campesino de nacimiento, había ascendido a general. Y dicen que cuando sus subordinados no seguían sus órdenes, a este güey le gustaba patearlos en los huevos. Órale. Si cada no sigues órdenes, te pateo los huevos. ¿Qué pido? Este güey, el Reza Khan Pahlavi, tenía un hijo, Mohammed Reza Pahlavi. Su hijo de 7 años era el príncipe heredero de Irán y el ahora Shah, Reza, creía que el amor de los padres hacia los hijos los convertía en homosexuales. Espérate, ¿qué los hace homosexuales? Que tú le demuestres cariño a tu hijo, lo va a volver homosexual. No manches. Ajá. Ya veo. Entonces, no le negó su afecto a su hijo por muchos años. Para que no me salga jotito. Exacto. Okay. Ajá. A los 11 años, el príncipe heredero fue nombrado coronel en jefe del régimen Pahlavi. El Shah estaba obsesionado con modernizar Persia y su imagen. Y aquí fue donde cambió el nombre a Irán. Ahora ya no era Persia, ahora sí ya era Irán. Ok. También el Shah Reza Khan prohibió fotografiar cosas que según él hacía que Irán pareciera como un pueblo de gente campesina, un pueblo atrasado, no vanguardista. Si van a tomar fotos, vayan allá con los británicos, tomen fotos, se regresan. Escondan a los pobres. Ajá. No le tomen foto a los camellos. Ok. No estoy mamando, estaba prohibido publicar fotos de los camellos en los periódicos. Porque se veían feos de lo porque se veía, porque se veía como un pueblo bicicletero, güey. Ok. Bueno, cabellero, pues. Ajá. También obligó a miles de familias campesinas a que se mudaran a unos asentamientos masivos. Construyó universidades modernas, abrió los estudios de Derecho y Medicina a las mujeres. Entonces, en su como que afán de modernizar todo, mandó a la verga a mucha gente y al mismo tiempo le dio oportunidades a otras personas. Sí. También quería que se fomentara la vestimenta occidental como símbolo de modernización. En 1935 le ordenó a todos los hombres a que usaran un bombín europeo, que trajeran su sombrerito europeo. Va. Y hubo enormes protestas porque estos sombreros les impedían tocar el suelo con la frente cuando rezaban, como lo exige la ley islámica. Oye, échale ganas. Échale ganas o no se podía quitar tantito. Pues es que es de a quién le hago caso, a la ley islámica o a la ley del Shah, Reza. Se hacía un desmadre. Sí, se armó un desmadre ahí. Hubo protestas por sombreros y fueron reprimidas por el ejército. Wow. Las protestas por usar sombrero. Se estima que murieron entre 100 y 500 personas en las protestas por usar sombrero. Simón. Perdón. Al año siguiente, el Shah prohibió el hijab en público, güey. Chinga. Pero lo que hacía era que llegaban los policías, veían a una mujer con su hijab y se lo quitaban y la golpeaban. Ok.
Sí. Ah, eso es trampa, ¿no? Pues está, no, o sea, no es como ahora que el talibán les pega si no lo traen puesto. Ajá. Allá es, lo traes puesto, te lo quito porque dice el Shah que no lo traigas puesto y aparte te va a pegar por haberlo traído puesto. Ok. O sea, no hay manera de ganar, pues. Sí, es que no le encuentro. No hay, güey. No. Ok. Entonces, el Shah Reza nombró a Mossadegh como ministro de finanzas. Ya estaba un poco más grande el güey, ya yo creo seguía con sus, bueno, toda su vida siguió con sus pedos psicosomáticos estomacales. Sí. Pero pues era popular en su trabajo. Entonces, cuando lo nombraron ministro de finanzas, el güey empezó a hacer su trabajo bien. Pues sí. Lo cual no estaba bien para el Shah porque empezó a darse cuenta que había también mucha corrupción en este régimen. Ok. Y al final lo obligaron a renunciar. Porque pues te estoy dando jale y luego te vas en mi contra. Y dice, pues sí, güey, pero te estás robando dinero a la gente. Y es de, pues sí, entonces. Pues sí. Al final. Por eso, joven. Al final se presentó como candidato ya tiempo después otra vez para entrar al parlamento con la idea de las elecciones libres y con la idea de nacionalizar el petróleo. Y estas ideas fueron muy, muy populares con la gente. Y el güey ganó el puesto así facilito. Ok. A cada rato daba sus discursos, despotricaba contra la intervención británica, contra la intervención rusa, contra la intervención estadounidense y abogaba por la autodeterminación iraní. Criticó con frecuencia al Shah Reza, a quien consideraba un matón y un déspota, aun cuando le había dado su trabajo antes. Y luego, en 1928, el Shah, como buen monarca corrupto, manipuló las elecciones y todos sus oponentes perdieron. Porque, o sea, el Shah o el rey, o como le quieran decir, ese güey tenía control del ejército y ya. Ajá. Pero aparte estaba el parlamento, güey. Pero lo que hizo este güey fue manipular las elecciones para que la gente que estaba lanzándose para entrar al parlamento, que no estaba de su lado, perdieran. Ok. Entonces usó ese pedo para él mantenerse ahí. Ok. Mossadegh se retiró temporalmente a su finca porque pues ahora lo hicieron perder las elecciones y estuvo ahí viviendo ligeramente aislado, ¿no? Como que ya un poquito asqueado también de la política y de las cosas horribles que hacían la gente con poder. Así es. Luego, en 1933, el Shah Reza Khan amenazó con cancelar la concesión británica de Darcy. Dijo, ya, les voy a quitar el petróleo hasta los británicos. Por fin. Por fin. Pero luego un viejo amigo que trabajaba para la compañía llegó y le dijo, vamos a hablar, güey. Te pases de verga. Te pases de verga, güey. Sigue oprimiendo a tu pueblo, mamón. Y en 2 días firmaron un nuevo acuerdo. Ajá. Ahora esta concesión se redujo, fue de, ok, vamos a quitarles los derechos de que perforan en cualquier lado, ahora van a ser menos territorio. Y ahora nos vas a tener que dar mínimo $975,000 al año como garantía. Ok. Que seguía, libras, perdón, que seguía siendo muy poquito. Pues a comparación de todo lo que estaban sacando de petróleo era muy poquito. Sí, pues hay que calar las aguas también. Claro, sí. Pedir tanto. Entonces la compañía anglo-persa también acordó que iban a mejorar las condiciones ahí en Abadan, perdón. Spoiler, okay. No pasó. No pasó. Oh, shit. Y también el Shah Reza Khan extendió la concesión. Dijo, ok, la concesión ya en estos términos la vamos a mantener hasta 1961. Eran como... Estaban en 1928. 1933 firmaron esto y dijo 28 años más de esta concesión así con estos nuevos términos. Ok. Y ahora ya la compañía petrolera anglo-persa se convirtió en la compañía petrolera anglo-iraniana. Mossadegh estaba devastado. Dicen que se puso tan mal. Se desmayó 3 veces. Deja tú, güey, le empezó a sangrar la boca y no sabían por qué. No mames, de tanto, pues sí, úlceras internas, ¿no? Sí, estar escupiendo su odio. Al final tuvo que viajar a Alemania para consultar con especialistas y no lo encontraban como que una causa así de bueno, pues que... Tiene exceso de encabronamiento. Pues relájese tantito, carnal. Sí, oiga. En 1940, unos soldados llegaron a su casa a buscar cualquier prueba de traición, subversión, espionaje, etcétera. No encontraron nada. Ok. De todos modos lo arrestaron. Híjola. Y él protestó porque no había sido acusado formalmente, entonces retenerlo pues era ilegal. Era secuestro técnicamente. Sí. Pero el jefe dijo que la única ley que él conocía era la voluntad del Shah Reza y ordenó que Mossadegh fuera encarcelado indefinidamente aunque no tuviera cargos. Dele, ¿cuál pinche constitución? Me la paso por los huevos.
Furioso, Mossadegh tuvo que ser arrastrado hasta el auto. Camino a la prisión, intentó suicidarse tomándose unas sobredosis de tranquilizantes. Ok, o súper encabronándose, ¿no? Sí, Como Vegeta, nomás. La verga, me muero. Pero no se murió, solo entró en coma. Luego en la cárcel intentó suicidarse con unas navajas de afeitar y luego inició una huelga de hambre. Ok, con razón está tan afeitado. Sí. Después de varios meses lo dejaron regresar a su casa bajo arresto domiciliario. Va. Ahora ya en esta época estaba cocinándose la siguiente guerra mundial. Ándale. Entonces, tanto para los del eje como los aliados, Irán era la clave de la victoria. Ambos bandos intentaron como traer al Shah Reza a su lado. A su lado. La Alemania de Hitler le ofreció, entre otras cosas, una planta cerera que el güey quería desde hace mucho tiempo. Y en 1936 el gabinete de Hitler decretó que, cito, los iraníes quedaron exentos de las restricciones de las leyes ranciales de Nuremberg como arios de sangre pura. O sea, estos güeyes querían tanto el petróleo de Irán que les dijeron, sí, güey, eres blanco, dame el petróleo ya. Órale, va. Y el sistema legal estadounidense también. Pero seguro es que ya no va a haber racismo. Que me des el petróleo y luego vemos. Pues. El sistema legal estadounidense también a veces clasificaba a los inmigrantes iraníes como legalmente blancos, entre comillas. Ok. Legally white. Legally white. Y cuando comenzó la llamada solución final de Alemania, Irán utilizó el decreto de 1936 para salvar a los judíos iraníes. Ok. Fue y les dio dijo, eres blanco. Sí, güey, o sea, ven y te damos tu pasaporte y estos güeyes firmaron algo hace unos años que te hace blanco, entonces se la pelan. Simón. Wow. Y sí salvaron a muchísimas personas con el pasaporte iraní. Sí. Para 1941, las potencias aliadas invadieron el país y el Shah Reza se rindió y los aliados le obligaron a entregar el trono a su hijo, Mohammad Reza, que ya estaba grandecito. El Shah Reza huyó y murió en el exilio. Y este güey, el Mohamed, pues ya era como, digamos, un títere, ¿no? De los aliados. Okay. Hacía todo como que, todo lo que les convenía a ellos. Y Mossadegh como que dijo, ¿saben qué? Yo quiero volver a las andadas. Se postuló para su antiguo escaño en el parlamento y fue elegido. Recibió más votos que cualquier otro candidato. El Shah Mohammad Reza no era tan rudo como su padre, pero tampoco era un líder fuerte, como que era, pues nomás era un títere, güey. Sí, pues era un nepo baby ahí. Un nepo baby. Ese güey, mientras lo dejaran andar de fiesta, con eso. Sí. Le gustaba andar piloteando aviones, le gustaba andar manejando autos caros y ponerle el cuerno a su esposa abiertamente. Todo el mundo sabía que el güey está poniendo el cuerno. También la esposa sabía. La madre. Vean lo que pasa cuando eligen a los hijos de ex líderes, ¿eh? Yo nomás digo. Los británicos ordenaron inmediatamente a Mohammad Reza que nombrara a un primer ministro que se alineara a los intereses británicos. Uh-huh. Y después de esto, pues ya otra vez técnicamente los británicos están gobernando Irán. Okay. A través de títeres, pero lo estaban haciendo. Los aliados se apoderaron de enormes cantidades de petróleo, construyeron bases desde donde lanzaron operaciones militares allá en Medio Oriente y en el norte de África. Y el general Schwarzkopf, que había sido padre del que había sido comandante de la Guerra del Golfo, pasó la década ahí en Irán, entrenando a los policías de Irán, a un servicio de inteligencia secreto. Y mientras todo esto benefició a los aliados y sobre todo a los británicos, uh-huh, pues la vida de los iraníes, de los ciudadanos, se fue deteriorando, güey. Porque otra vez estaban sacando toda la riqueza de su territorio y mandando al otro explotando. lado. Sí, bueno. Subieron los precios, las malas cosechas provocaron hambruna y los alimentos que quedaban se destinaban a uso militar. Entonces andaban sufriendo de hambre y se andaban muriendo de enfermedad ahí los pobres ciudadanos. ¿A dónde irán? Para 1950, la Anglo-Iranian Oil Company estaba extrayendo 16.5 millones de toneladas de petróleo de Irán al año. Oye, sí tiene bastante. Un chingo. Sí. Más de la mitad de las ganancias del petróleo le llegaban al gobierno británico. Por ejemplo, en 1949, la compañía pagó al gobierno británico 22.8 millones de libras en impuestos y luego le mandó 7.1 millones de libras a los accionistas y 18.4 millones de libras a sus cuentas de reserva. Uh-huh. Y a Irán solo tocaron 13.5 millones de libras. Mames. Sí.
Irán era el cuarto mayor exportador de petróleo del mundo y estaba suministrando el 90% del gas natural en toda Europa. No mames. Los judíos, no mames. Para esto nos salvaron. Está la Anglo-Iranian Oil Company con mayormente hombres blancos al frente. Claro. Sí, bueno. Entonces, el ministro de Asuntos Exteriores de allá de Gran Bretaña, Ernest Bevin, escribió que sin el petróleo iraní, cito, no hay esperanza de que podamos alcanzar el nivel de vida al que aspiramos en Gran Bretaña. O sea, en resumen, ese güey dijo, no podríamos tener el nivel de vida que tenemos nosotros si no le robamos el petróleo a otro país. A huevo, así de descarado. Así descarado, sí. Los trabajadores en Abadan hicieron huelgas para exigir mejores condiciones laborales, pero los británicos agarraron a algunos árabes y a otros separatistas, hicieron un sindicato falso y los enviaron a pelearse contra los que estaban en huelga y a ocupar sus puestos. Hubo disturbios sangrientos que dejaron varios muertos. No sabemos exactamente cuántos, pero fueron... Pero sí los pusieron a pelear entre ellos. Poquito menos de 100. Entre 50 y 100 muertos hubo ahí, nomás porque querían derechos laborales. No más. No más. Los directores de la empresa aceptaron, a regañadientes, pero aceptaron cumplir con con las leyes laborales iraníes. Ok. Pero no lo hicieron realmente. Oh, que la chingada. Pues sí, está bien ya. Sí, ya. Ándale, pues, saca más petróleo. Puto. Ajá. Mossadegh y otros en el Majlis insistían en un mejor acuerdo porque decían, güey, nos están chingando, nos siguen chingando. Así que se juntó con otros y entre 10 presentaron un proyecto de ley que iba a revocar por completo la concesión de Darcy. Y ya los británicos entraron en pánico y ya dijeron de que no, o sea, ya no nomás es como que uno que otro güey que está en contra, o sea, ya nos quieren quitar todo ahora sí. Nos quieren quitar lo que con tanto trabajo les quitamos a ellos primero. Se reunieron con el Shah Mohammad Reza y elaboraron el acuerdo complementario, que esto otra vez reducía el área de perforación para los pozos y les daba más regalías. Pero los iraníes seguían sin poder revisar los libros de cuentas de la empresa y tampoco podían tener voz ni voto en cómo se gestionaba la empresa. Ok. Pues sí, es estarle tanteando a ciegas, pero pues sí, irle aumentando para ya está bien, no vivir mira, tan culero. Te doy más dinero, pero sigues sin poder ver cuánto dinero estoy ganando yo. Ajá, si siguen mendigándoles. Así es. Pues que está cabrón. O sea, pones tú el recurso, los demás lo explotan y luego a ti no te dicen así, no, yo te pagué lo tuyo, quién sabe cuánto más te toque. Ajá. Que pues una vez nos ofrecieron un trato así, fíjate, una empresa de streaming. Órale. Entonces, los británicos dijeron que esta iba a ser la oferta final. Dijeron, ¿lo tomas o lo dejas? Allá en Gran Bretaña, los políticos responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Armada, el Banco de Inglaterra y el Ministerio de Combustible y Energía formaron un grupo de trabajo para enfocarse en lo que estaba pasando en Irán. Y luego empezaron a hacer varios estudios, incluyendo un estudio sobre la psicología iraní. Ah, cabrón. Sí, o sea, es que tenemos que estudiar a esta gente por todos lados. ¿Cómo piensan estos animales para domarlos, no? Exacto. Y mira, animales podría sonar un poquito culero, pero no. Sí, o sea, yo me puse en el papel. Yo no estoy. No, yo sé. Ajá, yo sé que te estás poniendo en su manera de pensar, pero fueron un poquito más diplomáticos, aunque sé que en privado sí decían estos animales que... A huevo. Cito, el persa común es vanidoso, sin principios, ansioso por prometer lo que sabe que es incapaz o no tiene intención de cumplir. Está aferrado a la procrastinación, falto de perseverancia y energía, pero receptivo a la disciplina. Sobre todo disfruta de la intriga y recurre fácilmente a la prevaricación y a la deshonestidad, siempre que existe la posibilidad de obtener un beneficio personal. Aunque es un mentiroso consumado, no espera que le crean. Entonces dijo, este güey es un mentiroso y si no le pones unos chingazos no te va a hacer caso. Ajá. Y ahora los persas que son Géminis. Peores. Los británicos instalaron a un nuevo primer ministro iraní, pero fue asesinado poco después por un fundamentalista islámico. Los británicos insistieron en que el Shah nominara a un político otra vez que estaba alineado con los intereses británicos, que era Sayed Zia. Y cuando ahí en el parlamento debatieron la nominación de este güey, que todo el mundo decía, es que es otro pinche títere que nos quieren poner aquí, como que todo el mundo esperaba que Mossadegh liderara la oposición, empezara sus discursos, sus rants anti-británicos y anti-ocupación en la chingada. Pero él se quedó callado, güey. Órale. Se quedó callado, como que dijo, vamos a ver qué pasa. Voy a sangrar después. Sí.
Y luego un diputado de derecha, también financiado por el gobierno británico, tomó la palabra y empezó a atacar a Mossadegh. Y como que su intención era decirle, pues tú piensas que está bien fácil ser primer ministro de la chingada, ¿no? Entonces dijo que Mossadegh debería intentar ser primer ministro para ver qué tan difícil era. Dijo que Mossadegh era un charlatán, que le gustaba hablar, pero nunca ofrecía nada positivo. Básicamente le dijo, pinche perro que ladra no muerde. Nomás te quejas y ya. Sí, nomás te quejas y sangras de la boca, güey, ni haces nada. Ajá. Mossadegh se quedó callado y dijo, ¿sabes qué? Me siento honrado y agradecido y con toda humildad acepto ser primer ministro. No mames. Si de eso querías, culero, va. Órale. Y ahí mismo votaron y se aprobó Mossadegh como primer ministro con 79 votos a favor y 2 en contra. Lo logró. Lo logró, güey. Y afirmó también que solo sería primer ministro si el parlamento votaba a favor de nacionalizar la compañía petrolera anglo-iraní. Ajá. Dijeron, va, se arma, güey. Sí, órale, con todo y... Vamos a quitarles todo. Ahora sí le vamos a quitar a todos los británicos, chingan a su madre. Ajá. Formó su gabinete y asumió su cargo en la primavera de 1951. El Shah Mohammad Reza seguía ahí todavía, firmó la ley para que la compañía petrolera nacional iraní asumiera el control. Pero los británicos tenían miedo porque dijeron, güey, o sea, si los iraníes logran quitarnos este petróleo que les quitamos nosotros primero, van a llegar los demás países allá en América Latina, güey, y en Grecia y todos los demás que les estamos quitando recursos naturales también van a querer que se los regresemos. Ok. Y eso no está bien. No. Entonces Gran Bretaña fue ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU a pelear, decir, oigan, pero pues es que cómo ven que nos quieren quitar este pedo. Y la ONU dijo, pues, ¿y luego a mí qué, güey? Bueno. Pues era de ellos, ¿no? Pues sí. Y así que dijeron, ok, no pudimos hacerlo por las buenas. Ay, el estafador salió estafado. Sí, no pudimos hacerlo por las buenas, vamos a hacerlo por las malas. Así que sabotearon la refinería de Abadan. O sea, quitaron a su personal, que eran los administrativos. Ajá. Se llevaron sus buques petroleros. Y boicotearon el petróleo iraní y dijeron, ya nos vas a quitar la empresa, Irán, entonces ya no te vamos a comprar petróleo a ti, ¿cómo ves? Ok. Un bloqueo económico. Enviaron a varios diplomáticos a negociar con el primer ministro Mossadegh, pero güey dijo, no, ni vergas. Él decía que, a mí me parece muy sólido su argumento. Decía que el petróleo de Irán, al igual que sus ríos, montañas y su suelo, pertenecían al pueblo iraní. A mí me parece completamente normal que alguien diga eso, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero bueno. Y luego Mossadegh fue a los Estados Unidos a hablar ahí en la ONU, dio un discurso bastante apasionado. A huevo. Y se reunió ahí con el presidente Truman de Estados Unidos. Tomaron ahí su fotito y todo. Truman recibió un perfil de Mossadegh, ¿no? Sí, un informe de cómo era. El perfil decía que era apoyado por la mayoría de la población iraní, que era un hombre ingenioso, afable, honesto y bien educado, bien informado. Pero al mismo tiempo las descripciones británicas, que ya lo traían atravesado, güey, decían que era un salvaje, que era errático, excéntrico, que estaba loco, que era un gángster, que era como un dictador, un demagogo, un astuto, escurridizo, inescrupuloso y claramente desequilibrado oriental. Claramente. Sí, amor. Que unos decían que parecía un caballo tiracarruajes porque tenía la cara larga. Ok, eso ya no tiene que ver con Sí, la política, ¿verdad? no, Ya, sí. sí. Y que también olía poquito a opio. Bueno. Todo eso dijeron los británicos. Sí, bueno. Y una editorial de New York Times decía, cito, es un hombre de infinita paciencia, de gran encanto y gentileza, pero también es, como estamos viendo aquí, un personaje volátil, muy emocional y violento cuando está lo suficientemente emocionado. Pero de aquel lado del mundo está bien visto que los hombres sean emocionales. Exacto. Ajá. Como primer ministro, Mossadegh liberó a los campesinos del trabajo forzoso en las fincas de los terratenientes, porque era básicamente esclavitud forzada. Y no le decían esclavitud, pero pues eran condiciones culeras de trabajo. Y luego también hizo algo que yo considero bueno, que fue obligó a los dueños de las fábricas a pagarles prestaciones a los trabajadores enfermos. Estableció un seguro de desempleo y destinó el 20% de las ganancias de los terratenientes a un fondo para financiar proyectos de desarrollo. Ok. ¿Y qué pasó con los discapacitados? También, o sea, fue de muy bien. Ahí muy les bien. vamos a dar Ahí está. te quedaste cucho en tu trabajo y te vamos a dar una lana. Sí, porque antes era, oye, me rompí la pierna, sí, pero si vienes mañana, ¿no? Sí, bueno. Y entonces, con este dinero, esos impuestos que le está quitando ahora a los dueños de las fábricas y de los ranchos y todo, empezó a desarrollar proyectos de construcción de viviendas rurales,
control de plagas porque había chingos de ratas y alimañas por todos lados. Las moscotas. Le dio el derecho del voto a las mujeres, defendió la libertad religiosa y permitió el libre funcionamiento de universidades y tribunales. Expulsó a los británicos, nacionalizó la industria petrolera y a menudo realizaba gestiones oficiales del gobierno, así desde su cama en pijama porque pues le estaba sangrando la boca a veces. Ok. Güey, estaba haciendo lo que hacía un líder que sí quería que su nación... ¿Quién no hacía nada, pendejo? Sí, güey, que su nación que había sido explotada por externos... Así es. Recuperara su dignidad. Un poquito. Leve, Simón. Ahí va. Ahí va, poco a poco, güey. De hecho, es muy común que luego te topes, sobre todo cuando hay conflictos en aquellos lugares, que te topes así como con videos o series de imágenes que te dicen, mira, así era Irán en tal época o algo, o sea, que pues parecía... es que era muy diferente a cómo se ve ahorita. Ajá. Pues era por este tipo de gente, güey, que sí quería realmente que fuera un país autosustentable, que no fuera nada más una mina para otros intereses. Y luego, en julio de 1952, Mossadegh obtuvo otro mandato de 2 años por parte del Majlis, o el Parlamento. Le dijeron, 2 años más, güey, vas. Órale. Se arma. Va. Y luego llegó Mossadegh y le dijo al Shah, oye, güey, ¿sabes qué? Necesito que seas el control del Ministerio de Guerra y del Ejército, que era el único que controlaba el rey. Uh-huh. Y ningún primer ministro jamás había pedido esto, güey. Entonces, el primer ministro estaba exigiéndole al rey, ¿sabes qué? Suelta el único poder que tienes. Y el rey dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás pendejo? Oye, ¿y entonces para qué voy a existir? Exacto, voy a hacer nomás aquí, voy a estar ahí de decoración nada más. Ok, entonces aquí es donde ya se dividió para democracia. Pues por ahí va el pedo más o menos, Simón. Entonces, dijo, yo ni madre, no voy a dejar eso. Dijo, ¿sabes qué? Yo primero, no dijo muerto, pero yo primero me largo del país antes de darte el ejército. Ok. Y se dice que Mossadegh se levantó, dijo, está bien, no hay pedo. Arre. Y que ya cuando se dirigía a la puerta se le atravesó el rey así porque como que le daba miedo, güey, de que saliera Mossadegh y empezara a hablar sobre este pedo y le volteara el público en contra del rey. Ok. Entonces, este güey fue y le bloqueó la puerta y que no quería dejar ir la chingada. Y como se digo, ya me voy. Suéltame. Aquí me voy a bajar. Sí. Ya está bien, ya me voy a ir, güey, ya no hay pedo, pero que no lo dejaban salir y que un par de minutos después el Mossadegh se encabronó tanto que se desmayó. No mames. Simón. Al día siguiente estaban ahí en cama recuperándose y dio el anuncio de que iba a renunciar a su cargo, güey. A la madre. Le escribió al Shah, cito, no puedo seguir en el cargo sin tener la responsabilidad del Ministerio de Guerra. Y como vuestra majestad no lo concedió, siento que no gozo de la confianza del soberano y por lo tanto presento mi renuncia para dar paso a otro gobierno que sí sea capaz de llevar a cabo los deseos de su majestad. Ok, entonces 2 años más. Sí, fue no me quisiste dar el ejército, entonces, ¿sabes qué? Pues esto me dice que no me tienes confianza como gobernante, güey. Así que entonces, ya me voy. Ahí no guachamos. Los británicos obviamente están muy contentos porque se dieron cuenta que su enemigo se había autoeliminado. Fue, güey, no mames, este güey solito se quitó. Vámonos otra vez. Otra vez. Agarraron a otro güey que se llamaba Ahmad Kadam, que ya había sido primer ministro. Ya era, se había sido primer ministro 4 veces y era amigo del Mohammed Reza del Shah desde chiquitos. Simón. Entonces este güey, obviamente, pues el Shah dijo, está bien, vamos a hacer otra vez lo que quieren los británicos. Puso a este tipo como primer ministro, güey. Inmediatamente lo primero que hizo Kadam fue agarrar las ondas de radio de todos lados para hablar en contra de Mossadegh y para decir que el barco tenía un nuevo capitán y que el día de la retribución iraní había llegado. El problema es de que el pueblo iraní todavía no se había enterado que Mossadegh ya no era el primer ministro, güey. Ok. Muchos se enteraron por primera vez escuchando a este güey en el radio decir esto, güey. Y salieron a las calles a protestar y empezaron a gritar muerte o Mossadegh. Kadam ordenó a la policía que atacara a los protestantes y los reprimiera, pero los policías no solo se negaron, sino que se unieron a las protestas. Ok. Y el ayatollah Kashani se enteró que Kadam planeaba arrestarlo, así que emitió una orden o una fatua, como le dicen, diciendo a los soldados que se unieran a la rebelión, diciendo que era una guerra santa contra los imperialistas. Entonces, los militares también se unieron en las protestas. La gente que estaba, los que estaban a favor del comunismo también se unieron. O sea, se fueron todos en contra. Los militares eran del Shah, ¿no? O sea, sí, güey, pero también, Órale. Todos se fueron contra este güey. Los soldados
Algunos soldados discutieron sobre un posible motín. Los líderes del Frente Nacional convocaron una huelga general y en cuestión de horas, casi todo el país estaba paralizado, güey. Estuvo tan culero el pedo que el Cha le dijo al Kabam, ¿sabes qué? Vas a tener que renunciar, güey. No, mames. 4 días duró, güey, nada más. Ajá. 4 días. Y dicen que las protestas no arreglan nada, como ven. Ahí está. Y el Cha le dijo a Mossadegh, ¿sabes qué? Está bien, güey, ya regresa, porfa, te doy el Ministerio de Guerra, güey, ya. Es que hay algo clave. Ajá. También la policía y los militares se unieron. Exacto, sí, entonces, eso es lo que falta. Y al día siguiente, Mossadegh fue nombrado primer ministro de nuevo, güey. Otra vez. Ajá. Ahí andaba. Y ahora parecía que ya Gran Bretaña se había quedado sin opciones. Mossadegh había vuelto al poder, gozaba de más popularidad que nunca, y la administración estadounidense de Truman no se había unido tanto con los británicos porque decían, no, es que este güey es demasiado popular. O sea, Mossadegh es Sí, me lo voy a echar sí, encima. ya, mira, ya lo saludé de mano y ¿Ya todo. viste el cagadero que hizo allá? Sí, güey. Y la Corte Internacional de Justicia también había rechazado la apelación que habían hecho este pedo los británicos para recuperar la compañía anglo-iraniana. Las Naciones Unidas apoyaban ampliamente a Irán. Todo parecía marchar bien. Ajá. Pero luego un güey llamado Dwight Eisenhower fue elegido presidente de los Estados Unidos. Ok. Y de eso vamos a hablar en la siguiente parte de este episodio, que es la operación Ajax. La CIA y el MI6 en Irán en 1953. Un golpe de Estado. Ah, la madre. Hace unos años, hace 73 años nada más. Va. Entonces, todo esto fue contexto para el cagadero que sigue. Así es. Pues suscríbanse para la guerra que viene. Y que sigue ahorita en otro cagadero. Pero sí. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 611 de The Dollop, Operation Ajax Part 1. Recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian the Machine. Y pues si no conocen su historia, están condenados a bombardear Irán. Otra vez. Y otra vez.